Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a The Cinema Room. Hoy vamos a hablar de una película que ha dado muchísimo de qué hablar, tanto cosas positivas como cosas negativas. Para defenderla estoy yo y para criticar, para resaltar esas cosas negativas, nos hemos traído a Natalia Ferraz, que va a participar con nosotros en este nuevo episodio de A Positivar. ¡Comenzamos! ¿Quedó bien? ¿No quedó muy impostado? Darle un poco De todas énfasis. formas, si queda mal, podemos volver a rodar ¿La intro? Sí. Yo más, tío. ¿Sabes lo que es convertir tus sueños en realidad, Leo? Te he visto trabajar abajo. Eres un buen tipo. Pero un camarero no debería pegar a los clientes, joder. Evidentemente la película de la que estamos hablando es Mute, una película dirigida por Duncan Jones, un creador que también nos trajo obras maestras como Moon y otras que no lo son tanto como World of Warcraft, de las que, bueno, hablaremos en otra ocasión. Y es una película que nos presenta un personaje mudo dentro de un Berlín del futuro, dentro de una Alemania del futuro, donde tiene que buscar a su novia, porque a su novia la ha secuestrado un grupo de personas que él desconoce quién es, nosotros como espectador también desconocemos quiénes son hasta que avanza un poquito la película, y ahí es donde se desarrolla toda la trama. Eso sí, os advierto que esta crítica va a ser con spoiler, así que si no habéis visto la película, paramos el vídeo aquí, y una vez que la hayáis visto, podéis volver y así nos dais vuestra opinión debajo de la caja de los comentarios. Pues bien, empezamos. Natalia, yo creo que a ti la película te ha encantado, ¿no? Ha sido una de tus películas favoritas, ¿no? Dentro de lo que es el cine. Maravillosa, maravillosa. Duncan Jones es el director de otra película futurista como es Moon, y de hecho Moon y Mute están encuadradas en el mismo universo, digamos, en el mismo mundo, ¿no? Y aparte el mismo arco temporal, ¿no? Porque son Sí, películas muy exactamente. cercanas. Y porque además, bueno, como ya hablaremos después, hay un pequeño, digamos, cameo del personaje de Sam Rockwell en esta película, ¿no? Para darnos esa pista de que todo ocurre en ese mismo universo y en esa misma franja temporal. Lo que ocurre con esta película es que, al contrario de Moon, que tenía muy poquitos elementos, muy poquitas pinceladas del mundo en el que se encuadraba, pero una historia que a mí me resultaba apasionante y llena de misterios y de interrogantes que se iban desvelando poco a poco, con Mute me pasa lo contrario. Es decir, el mundo que me presenta es muy rico, tiene un montón de detalles, un montón de matices, pero la historia que me cuenta es completamente anodina, probablemente mal contada en determinadas ocasiones, y que además queda muy corta en comparación con el marco en el que me la estás envolviendo. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? El envoltorio del caramelo es maravilloso, de colorines, tiene unos brillos y unas historias que me encantan, pero luego el caramelo en sí es totalmente insípido. Bueno, yo puedo estar de acuerdo contigo, y de hecho estoy de acuerdo en que es verdad que el envoltorio es mucho más potente que lo que es la historia en sí. Yo explico, ya hemos explicado una pequeña sinopsis de lo que es la película, pero el argumento de lo que viene siendo la historia que nos narran es un argumento que ya hemos visto un millón de veces. Hemos visto muchísimas veces una persona que está buscando a otra. A mí lo que me parece que es un acierto entre esta película es que existe ese envoltorio. Si no existiera ese envoltorio, quizás sería una película del montón más de las que se estrenan en salas comerciales de cine. Y Mute tiene esa suerte de que nos crea un universo que se difiere del que nos presentaban en Moon simplemente por lo que es la ubicación espacial. Y me explico, en Moon es una película donde una especie de... Tú lo definías antes de que empezáramos a grabar el vídeo como... Espacial. Exactamente, un minero espacial que está trabajando en la Luna para recuperar helio 3, o para recoger helio 3, no recuperarlo, porque hay una crisis energética en la Tierra que ha llevado a un colapso global prácticamente. Y la única aproximación que se nos hace al mundo que ha imaginado Duncan Jones es la que ocurre en la introducción y en pequeñas píldoras que se nos van mostrando a lo largo de la cinta. La suerte, desde mi punto de vista, que tiene Mute es que nos traspasa ese mundo, nos lleva hasta ese mundo y nos hace verlo de cerca. Y al hacerlo verlo de cerca empiezas a apreciar una serie de matices que incluso en el primer visionado se te pueden escapar. Porque él nos plantea, sin llegar a contárnoslo, que Estados Unidos está peleado con Alemania, que ha habido una guerra donde se supone o se da a entender que Estados Unidos la ha perdido, sobre todo porque si ves cuál es el papel de los
de los actores o de los personajes estadounidenses que hay en la película. Uno de ellos es Paul Rudd, que por cierto hace un papel espléndido, que si con ese bigote está irreconocible. Hombre, es que Paul Rudd siempre ha sido un tipo afable, entonces de repente lo ves ahí haciendo de malote y oye... Yo creo que para mí, o sea, me gusta el personaje en el sentido de cómo está construido, ¿no? Una persona cuyos niveles morales llegan prácticamente a cero, ¿no? Ajá. Pero luego no deja a su hija comer unos caramelos porque tienen mucho azúcar, ¿no? Es un personaje así que tiene algunos contrastes un poco interesantes, ¿no? Pero me parece sin más el típico villano de película de venganza, porque yo creo que esta película es un thriller fallido mezclado con una película de venganza. Uh-huh. Y el problema que yo tengo es que, a pesar de esa sutileza, digamos, que te deja entrever un poco el mundo y la historia y un poco la sociedad en la que estamos metidos, luego a la hora de presentarte la trama es completamente obvio, es decir, se ven los trucos, se ven los hilos detrás de una trama que debería tener algún tipo de interrogante y que al final no tiene ninguno, porque estás viendo completamente por dónde va a ir el personaje de Alexander Skarsgård, que es Leo, que es además un Amish en el año 2300, a lo mejor puede ser la película. Puede ser, tranquilamente. Y que bueno, que es un personaje que en principio dice que es mudo porque su madre decide que como es Amish no pueden usar la tecnología que le permitiría poder hablar, pero que realmente no aporta nada que sea mudo ni Amish a la película, porque realmente si él hablara no cambiaría el argumento de la película para nada, y si él no fuera de esa creencia religiosa tampoco cambiaría para nada el argumento de la película. Claro. Bueno, yo tengo una respuesta para eso. Y aquí voy a contar una cosa, es que antes de este vídeo lo estábamos haciendo y se nos cortó justo en este momento. Espero que no se corte ahora, porque hemos repetido todo lo de antes y ha salido igual de bien o igual de mal, según cómo se vea. Y para darte esa respuesta con respecto a esto que estamos hablando, yo me voy a dirigir a otra película que también me gusta mucho. En la última película de Mad Max tenemos que recordar que el personaje que hace Tom Hardy, el que antes hacía Mel Gibson, habla muy poco, es un tipo poco hablador, sobre todo después de la primera película, porque la primera película de Mad Max a él le pasa una serie de cosas tras las cuales se vuelve absolutamente loco y decide quedarse mudo. Decide quedarse mudo, no habla mucho porque, bueno, se ha convertido en un personaje que casi es, y lo voy a explicar, salvo en la tercera, tanto en la segunda como en la cuarta, él funciona casi que como un hilo conductor de la acción, y me voy a explicar. Si tú ves Fury Road, durante la primera media hora, desde que Mad Max lo secuestran aquellos personajes leucémicos, los hijos de Immortal Joe, desde que los secuestran y se van a luchar con aquella guerra que se da al principio, no recuerdo exactamente contra quién era. No, cuando están persiguiendo a Imperator, ¿no? Están persiguiendo a Imperator Furiosa, eso así empieza la película, ¿no? Mad Max está atado a un carro. Mad Max durante toda esa parte de la película actúa como el espectador. Él es convertido en espectador porque lo que se nos hace es mostrarnos cómo funciona el mundo a través de los ojos de Mad Max, que no interactúan nada salvo para comerse una lagartija de 2 cabezas. Entonces, lo mismo ocurre con el papel que hace Alexander Skarsgård. exactamente. Él funciona, y voy a ir más. Él funciona como el espectador por varios motivos. Uno, porque no habla, y él es el hilo conductor para enseñarnos ese mundo, en una historia que ya hemos visto 1.000.000 de veces, pero que, repito, está contada de una manera distinta. Y segundo punto, se contada de una manera distinta porque tiene más matices enriquecedores. Y segundo punto, él es una persona que ni siquiera se siente identificado con la tecnología que existe en ese momento. Lo cual todavía hace que esté más desubicado dentro de lo que es el mundo que nos plantea Mute. Estamos volviendo a Mute, hemos dejado Mad Max y nos vamos a Mute. El valor que yo le doy a esa película, que a mí hay pocas películas que hagan esto, es que consigan que el protagonista, o quien se supone que es el protagonista, en un momento dado se convierta en el espectador, casi como en aquella película de Woody Allen, de aquella mujer que se metía en el cine. No, La Rosa Púrpura del Cairo. La Rosa Púrpura del Cairo. Como creo que esto no tiene ningún nombre, vamos a llamarle el efecto Rosa Púrpura del Cairo a partir de ahora. Lo vamos a patentar después del vídeo. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Yo creo que cuando cuando un personaje no tiene sentido en una trama o no aporta nada a la trama, no debería estar ahí, es un fallo. El papel del espectador lo tiene la cámara. La cámara es la que decide lo que tú miras y es la que te da el punto de vista y es la que te mete en ese mundo. Tú no necesitas que haya un personaje que te coja de la mano normalmente y te lleve a un lugar, porque además normalmente eso ocurre en las películas que no son capaces de explicarse a sí mismas, y está claro que Duncan Jones
puede hacerlo, no necesita darte todos los detalles para explicarte algo. Pero luego a la hora de mostrarte la trama, de las decisiones que toman los personajes, te intenta dar unas explicaciones que no son necesarias y luego usa unos trucos que son totalmente, primero, poco originales y luego hasta burdos. Es decir, ya te lo he hablado lo mismo, pero yo el momento en el que prácticamente desconecté de la película es cuando la novia de Leo es Alexander Skarsgård, es el protagonista, ¿no? Y es la chica que desaparece y a la que él tiene que ir a buscar durante una parte determinada de la película y luego vengar en otra parte determinada de la película, ¿no? Ella es súper misteriosa, por supuesto, solo sabemos su nombre, nada más. Y está súper enamoradísima de nuestro protagonista. Y entonces ella la llama a alguien por teléfono, ella muy misteriosamente se aparta de todo el mundo, se pone el teléfono, habla súper bajito y, oh qué casualidad, necesita necesita apuntar algo, ¿sabes? Y entonces llega nuestro protagonista, que es mudo y lleva una libretita como esta y todo el día está escribiendo y dibujando y no sé qué, se la da y ella escribe una cosa. Y yo veo eso y digo, bueno, pues ya veremos en algún momento de la película, no demasiado lejos, el típico truco de poner el lápiz encima y ver la dirección a la última dirección a la que fue. Y efectivamente, 15 minutos después, tracatrán. Muchos personajes, las decisiones que toman no me parecen lógicas con cómo te presentan a los personajes y cómo se desenvuelve la trama. Porque no hemos hablado de muchos personajes, pero por ejemplo, Doug, que es el amigo de Paul Rudd, que sería nuestro malo, o nuestro malvado, es un personaje que las decisiones que toma muchas veces no tienen ningún tipo de sentido. Y a mí, si es una película en la que me estás dando un montón de explicaciones, que la explicación sea, como dices tú, porque es mágico. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí. Pero en el episodio AG4... Un mago. Pues no me valen, sinceramente. Hombre, yo creo que tú conocerás a un montón de gente que hace cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de cine, yo creo que a de veces la vida real. le exigimos más al cine que a la vida real. Y eso es un problema. Yo creo que el personaje se llamaba Doug, el personaje, ¿no? Doug es un personaje interesante porque tiene ahí un trasfondo. Además, dijimos que iba a ser un análisis con spoiler, así que lo vamos a seguir haciendo. Doug a medida que va avanzando la película, se descubre que es pederasta. Y es verdad que hay una escena bastante tétrica donde tú te lo imaginas, pero no te lo acabas de creer cuando está grabando a una niña, porque él es un médico protésico que se dedica a crear implantes biónicos que son prácticamente imperceptibles, si no me equivoco, y hay una niña que consigue volver a andar, exactamente, gracias al implante de Doug. Entonces Doug decide grabarla con la cámara porque dice que es para sus investigaciones y se ve una escena ahí que yo cuando la estaba viendo dije, oye, igual Duncan Jones tiene ahí una cosita que contarnos y no sé cuándo va a hacerlo, ¿no? Y es un personaje que yo no cogería como a ninguno de los dos, ni a Paul Rudd, ni a Doug, al personaje que hace Paul Rudd, que no me acuerdo cómo se llamaba, el llanero solitario, ¿no? Que el que iba con ese bigote tan americano. De hecho yo no reconocí al principio, tuve que buscarlo a ver si era él realmente, porque no... Pero hay un montón de actores conocidos en esta película. Sí, la verdad es que sí, porque tienen buena mano, saben dónde elegir. Entonces... Yo creo que es porque Duncan Jones tiene un montón de amigos. También es verdad. Puede ser, pero bueno, yo creo que es porque vieron ahí un potencial. No. Entonces ocurre que es un personaje, igual que todo lo que envuelve a Doug y al otro chico, que son personajes que no son un entorno que sea demasiado estable, vamos a llamarlo así. El único elemento de estabilidad que hay ahí dentro es la niña y por eso las cosas acaban como acaban conforme a ella, ¿no? Pero lo que te quería comentar es que a lo mejor le estamos pidiendo mucho al cine, ¿no? Esta película, mi problema es que es muy sutil para algunas cosas, quizás demasiado en algunas ocasiones, aunque a mí no me pareció tampoco que fuera tan difícil de leer, y demasiado obvia para otras. Y obvia a niveles de Dios mío, o sea, ya hablaremos de cómo se resuelve al final el misterio, pero es que de verdad, yo estoy muy en contra de... The Mute. El flashback. ¿Qué te voy a pedir para terminar? Has dicho un montón de cosas malas de la peli. Entonces, si quieres, dime un defecto muy grande que le veas, o sea, si ahí ves alguno más grande de lo que has dicho, y una virtud. Si quieres empiezo yo y así las vas pensando. Yo como defecto lo que le veo a la película es que al final nos cuenta o se resuelve con un Deus Ex Machina. Un Deus Ex Machina, estamos hablando antes, es un recurso cinematográfico por el cual un elemento que no tiene nada que ver, un elemento totalmente sorpresa, resuelve toda la acción o lleva a la resolución de la trama. En este caso, la manera en la que él tiene de acordarse quién había secuestrado a su pareja, que era Paul Rudd, el personaje de Paul Rudd. Cactus. Exacto, Cactus, exacto.
la manera de resolverlo es mediante un flashback, pero es un flashback que no tiene mucho sentido. Yo creo que él iba a una divina. Esto es un invento total. La madre, iba a casa de la madre. De la madre. Entonces la madre le decía que Cactus le quería hacer daño. Vale, entonces ahí él tenía el flashback, que no se sabe muy bien por qué él no se había acordado hasta ese punto de esa película. ¿Será porque le habían hablado de Cactus? No lo sé, pero eso sí que es una cosa de la que la película peca muchísimo. Y ahora bien, el aspecto positivo que voy a resaltar, y es por lo que yo salvo Mute, a pesar de que es verdad que tiene una historia que es floja, es porque se construye un universo anexo a todo lo que es la trama, que está muy bien. De hecho, antes de empezar el vídeo estábamos hablando, y esto le pasa a más gente, que no sé, que tú, o en este caso otras personas con las que he hablado, que no se habían dado cuenta que Mute se supone que nos dibuja una Alemania del futuro socialista con una política expansionista que ha estado en guerra con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se nos intuye que existe un mundo comunista? Bueno, primero, es verdad que todos dentro de lo que haya pues tienen una situación más o menos parecida, hay gente que vive mejor, gente que vive peor, y otro por el tipo, creo que hay un momento en el que Paul Rudd, Cactus, llama comunistas a los alemanes, o algo parecido, un insulto que iba por ahí. Y por otro lado, los billetes que ellos utilizan para pagar las cosas tienen a Karl Marx impreso ahí. O es Karl Marx o Papá Noel. Entonces, quiero creer que es Karl Marx el que estaba ahí impreso en los papeles. Claro, te lo dibuja, pero no te lo cuenta. Y por eso el punto bueno que yo creo que tiene esta película es toda esa edificación social, toda esa construcción social que hace sin contártela. Porque lo bueno que tiene esta película, como en el sexo, lo bueno que hay es que las cosas no sean implícitas, sino que se intuyan. A veces es más erótico un buen escote, ¿no? Te vayas por ahí. Dicho esto, te toca a ti. Lo mejor de la película probablemente es el envoltorio, pero yo sinceramente no salvo nada por el envoltorio. Quiero decir, si el mundo que me presentas puede ser muy interesante, pero si luego la historia cojea por todos los lados, que creo que es lo mismo que le pasa por ejemplo a Bright, que es una peli también de Netflix, protagonizada por Will Smith, que es un mundo de fantasía que a priori puede ser interesante, fantasía urbana, ¿no? Así moderna y tal, y que luego también cojea por todos lados. Esa bueno, película Bright quizá te construye menos el mundo, ¿no? Te construye menos el mundo, sí, ¿no? A ver, cada cual tiene las limitaciones que tiene, ¿vale? Y David Ayer, que es el director de Escuadrón Suicida, bueno. Yo he dicho una cosa buena, a ver, una cosa buena sin que tenga ningún pero. No, te digo. El mundo, el universo que te presenta, ¿no? Que a mí se me hace un poco difícil de digerir que todavía haya Amish en el año 2300 y que se hayan extendido hasta Alemania también. Pero bueno, eso ya son apreciaciones personales, ¿no? Porque tú eres una intolerante. Mucho. ¿Y la cosa más mala de la película que no hayas dicho hasta ahora? El momento, tengo un flashback y por fin lo he recordado todo, me pareció bastante horrible, sinceramente. Pero yo creo, y personalmente igual me van a caer palos, pero para mí lo peor de no la nos ve nadie, película, no te preocupes. lo peor de la película, para mí, es lo poco creíble que es el personaje de la niña. Me parece completamente absurdo, pero absurdo, que se pegue toda la película sin hablar, siendo una especie de reflejo de Leo, ¿no? Teniendo voz pero sin voz o algo así, es como una niña que no puede decidir, obviamente, por ser niña. De hecho, luego se nos explica en la trama que Cactus mata a la chica porque es la madre de la niña y ella se la quiere llevar con ella, ¿no? Porque él la ha secuestrado y por eso está allí escondido en Alemania y demás. Vale. La niña no habla, probablemente porque ha vivido en un ambiente muy poco salubre, la verdad, por lo que te enseñan en la película y por toda esa historia, ¿no? Del padre secuestrándola, la madre buscándola. Bueno, es verdad, y es que no hay que olvidar que la niña, el Paul Rudd la deja para que la cuiden en burdeles. Sí, pero O sea, quiero decir, ella es una especie de reflejo del protagonista en ese sentido, ¿no? Él no habla porque físicamente no puede y ella probablemente no hable porque psicológicamente no puede o algo así. Vale. Entonces te estoy llevando un poco ahí al terreno del efecto de la rosa púrpura del Cairo, ¿eh? Pero escúchame, el final, cuando ella habla por fin y habla con un tipo que ha matado a su padre, que acaba de jugar a Duck, en el río, ¿vale? Y ella no habla en toda la película y de repente llega un señor al que ha visto una vez que le hizo un dibujo de un osito en un bar, que mide 2 metros,
y empieza a hablar con él como si lo conociera de toda la vida. Claro, porque son el No espectador tiene ningún y la espectadora sentido. del cine que por fin se enamoran. No, Fin. no tiene sentido ninguno para mí. Y de verdad te lo digo, mira que esta película tiene cosas que a mí no me gustan, ¿eh? Lo que se vea eso, lo del flashback, lo de que se le vea venir, lo de los personajes que hacen para ti eso cosas es que lo para peor, mí no ¿no? tiene sentido, pero lo del personaje de la niña es que es lo completamente incomprensible. ¿Una nota para la película? ¿Cuánto le pones? Yo le pongo un 6 y medio como película. 6 y medio va a aparecer por aquí. Un 6 y medio sobre la cara de Natalia. 6 y medio. ¿Tú, Natalia? Yo he visto cosas peores, así que supongo que un 5. Bueno, mira, por lo menos está Muy aprobado, ¿no? raspado, muy raspado. Muy bien. Pues ahí queda eso. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en The Cinema Room. Si te ha gustado la intervención de Natalia, dale a like, porque si tiene bastantes likes, Natalia volverá. Si tiene muchos dislikes, nos cargamos a Natalia. Y recuerden que volvemos la próxima semana. ¿Con qué, Natalia? Con una video review de Colosal, de Nacho Vigalondo. Muy bien, muy natural.